Continuamos trabajando en vivo, nos vamos a la ciudad de Santa Fe, el móvil junto a Oscar Paredes. Algo adelantábamos hace minutos nada más, esta intención que ha puesto de manifiesto el gobierno nacional de eliminar las indemnizaciones en caso de despidos a los trabajadores y reemplazarlo por un fondo de cese laboral. ¿Cuál será la metodología? ¿Avanzará o no esta iniciativa? ¿Qué implica para los derechos laborales? Bueno, lo explicamos a través de este contacto con profesionales. Oscar. Vamos a pedir a la productora si nos puede llamar de nuevo, Ceci, ¿sí? Que se retorno, por favor. Ya vamos a estar nuevamente en contacto entonces con nuestra unidad móvil, allí directamente desde la ciudad de Santa Fe, con especialistas en derecho laboral. Porque esto ha generado cierta polémica. Obviamente la reacción del arco sindical no se hizo esperar en las últimas horas, particularmente por lo que implica esto, la conquista de derechos adquiridos por parte de los trabajadores. Muchos entienden que es parte de la reforma laboral que pretende instrumentar el gobierno nacional. Habrá que ver en definitiva si esto prospera o no. Y que es además esta reforma laboral, Maxi, uno de los pedidos del Fondo Monetario Internacional pensando en todo este proceso de endeudamiento argentino. Vemos de qué se trata entonces la iniciativa. Ampliamos, Oscar, con este contacto. Estamos con vos. Gracias, compañeros. Así es, porque estamos con el presidente del Colegio de Abogados, Andrés Abramovich, para conocer al menos detalles también desde lo que tiene que ver con la perspectiva de lo jurídico, qué significa, si es el fin de la indemnización en cuanto a lo que tiene que ver con los trabajadores en la República Argentina, y vamos rumbo a eso que vos antes mencionabas en el comienzo de RTS Noticias, que me decías, bueno, es el sistema que utiliza, por ejemplo, la gente de la construcción, o que utiliza la UOCRA. Bueno, ¿cómo le va, doctor Abramovich? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por acercarse al colegio. Y verdaderamente también está bueno que empecemos a discutir sobre este tema que tiene que ver con el desarrollo del mercado laboral en la República Argentina, tan afectado en los últimos tiempos, sobre todo con la enorme precariedad que existe y que en muchos supuestos nos encontramos con condiciones de trabajo poco dignas, donde se afecta a la persona más vulnerable, que es la parte trabajadora. Y en este caso nos anoticiamos hace pocos días de esta iniciativa en realidad del Gobierno Nacional, que ya viene desde el año pasado, a partir de la instauración de la ley base, a partir del 9 de julio del año 2024, donde se estableció a través de la reforma laboral, como bien dijo Maxi, la posibilidad de que a través de un convenio colectivo las partes establezcan que en lugar de la indemnización por antigüedad, es decir, el régimen resarcitorio establecido para los supuestos de despido sin causa o con una causa que no se agrave, sea reemplazado por un fondo de cese. Y bien dijiste vos, Oscar, fondo de cese laboral, que en la actualidad y desde hace bastante tiempo viene funcionando y se viene desarrollando en la industria de la construcción. Ahora, tenemos que empezar a hacer diferencias, porque por algo existe un régimen divergente, diferente, de la industria de la construcción con respecto al resto de los trabajos. ¿Y aquí quiero hacer foco? Primero, que la industria de la construcción son trabajos transitorios, cíclicos, es decir, cuando una persona termina, un trabajador, un obrero, termina la tarea por la cual fue contratado, que es la construcción de una obra o la realización de una parte de la obra, bueno, ya seguramente el empleador no lo necesita más. Y si al día de mañana lo necesitaría, lo volvería a contratar. En cambio, el resto de las relaciones laborales tienen naturaleza permanente, que tienen vocación de continuidad, en el sentido de que un mozo de un bar, un vendedor de comercio, un periodista o cualquier otro tipo de trabajo tienen mucho más vocación de permanencia que aquel régimen tal vez más inestable que es el de la industria de la construcción. Entonces, necesidad permanente, trabajadores permanentes. Y lo que nosotros venimos planteando, tanto desde lo jurídico, desde la academia, de lo doctrinario, es que hay que cumplir principalmente la manda de la Constitución Nacional, que establece en el artículo 14 bis la protección contra el despido arbitrario. Y esto a primera vista pareciera, y para los empleadores, mira que bueno, va a ser muy fácil desprendernos de un trabajador, va a ser más fácil y además va a ser más económico. Y verdaderamente aquel empleador que cumple verdaderamente con sus derechos, con sus obligaciones y que no necesita despedir arbitrariamente a un trabajador, esto le va a significar un costo extra. ¿Por qué le va a significar un costo extra? Porque va a tener que aportar mensualmente un porcentaje de la remuneración del trabajador. Es decir, que aquel empleador que respeta la ley, que no se quiere desprender así tan fácilmente de un trabajador, esto le va a resultar mucho más oneroso. Y tenemos que ir también a vislumbrar, a notar, a ver a quién lo va a afectar principalmente.
que es a la parte más vulnerable, que es al trabajador. ¿Y por qué? Porque, ¿qué permite este fondo de cese laboral? Que si un día el empleador se levanta de mala gana o tiene una discusión pequeña, aunque sea, con el empleado y se quiere desprender, lo echa, sin nada más que tener que abonar ese fondo de cese que ya viene acumulándose mes a mes. En cambio, hoy en día, con el régimen de la indemnización por antigüedad, tiende a persuadir, porque estamos hablando de que se calcula una indemnización por antigüedad teniendo en cuenta el sueldo y la cantidad de años de antigüedad. Entonces, este régimen flexibilizaría y a mi entender, iría en desmedro de las condiciones de trabajo dignas que procura el Gobierno Nacional implementar. Yo le pregunto brevemente, doctora Abramovich, y abro también las consultas en el piso, si quieren hacer alguna. Digo, a ver, durante años hubo gobiernos que han protegido a los trabajadores, incluso hasta poniendo doble indemnización, evitando que se den despidos. Evidentemente, todo esto que se viene hablando de la precarización laboral, de lo que se venía con este gobierno, se está dando. Sí, lamentablemente son visiones. Yo no creo que existan mala fe. Son visiones, a mi entender, erradas, y ya lo vivimos en la década de los 90, donde una gran flexibilización laboral, en lugar de lograr un aumento del mercado laboral, una inserción, una inclusión de la clase trabajadora, verdaderamente se logró la expulsión. Fíjate vos que en ese entonces había un 22% de desocupación, no obstante la flexibilización de la normativa laboral. Entonces, yo creo que el mercado de trabajo va a funcionar correctamente, primero cuando haya un estricto cumplimiento de la ley, de los trabajadores y de los empleadores, y también cuando mejore la economía. Entonces, lo que debemos procurar es que aquel que cumple la ley sea beneficiado, sea trabajador o sea empleador, pero no imponer esta clase de reforma que tiende a pulverizar y sobre todo a hacer alguna cuestión peyorativa contra la clase trabajadora. Bueno, abro consultas. Maxi, si querés preguntarle al doctor Abramovich, te está escuchando. Dale, muy amable, gracias Oscar. Andrés, un gusto en saludarte, buenas noches. El tema no es nuevo. Igualmente, Maxi, ¿cómo te va? Muy bien, no es nuevo porque en el 95 recuerdo que lo intentó imponer Domingo Cavallo, aquel ministro de Economía polémico, por cierto, en el gobierno de Carlos Menem. No prosperó la iniciativa, se intentó ahora a través de un DNU, fue declarado inconstitucional, está dentro del paquete de la ley bases, pero ¿puede avanzar el gobierno de esta manera o no? Bien lo dijiste vos, Maxi, esto no es novedoso. En el año 1995, Domingo Felipe Cavallo intentó implementarlo. También el expresidente Mauricio Macri, con su proyecto de reforma laboral, intentó lo propio. Y bueno, ahora una buena pregunta haces vos, a ver si puede llegar a prosperar. No va a resultar tan sencillo porque, además de la letra de la ley, tiene que pactarse colectivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen que pactarse entre los sindicatos y también entre los empresarios. Y una vez, suponete que en algún sindicato que avale este tipo de régimen de salida de los trabajadores, después en las relaciones individuales, es decir, por ejemplo, en un comercio, el vendedor o aquella persona que desarrolla una tarea administrativa, tiene también que aceptar ese tipo de método de extinción del contrato de trabajo. Claro. O sea que tiene que pasar una doble valla más allá de lo establecido actualmente, es decir, por la ley en vigor. Bien, voy un poco más allá. Por lo tanto, no va a resultar sencillo. Voy un poco más allá y la última consulta. ¿Se esconde un negocio financiero para quien lo administra detrás de esta maniobra, de esta iniciativa? Bueno, corremos el riesgo, yo no me animo a dar esa apreciación, pero tenés una lectura correcta, pero más allá de eso, lo arriesgado que significa esto para las personas que tienen que acceder a un trabajo en condiciones dignas, que tienen que mantener también a su familia, que la remuneración, el salario sirve para el sostén propio y también del grupo familiar. Y fíjate vos lo que podría llegar a traer aparejado las consecuencias negativas, disvaliosas, si se implementa este fondo de cese, porque fíjate vos, y vamos a verlo desde el punto de vista mercantilista, si se expulsa fácilmente a un trabajador del mercado laboral, va a haber un consumidor menos, no solamente un consumidor menos, sino también eso va a implicar falta de ingresos para el grupo familiar. Por lo tanto, el mercado económico, el mercado laboral también se va a ver notoriamente afectado y perjudicado.